esta enseñanza debería impactar todo lo que nosotros hacemos como iglesia, comenzando con nuestro servicio de adoración. Mis hermanos, ¿por qué vinimos hoy a la iglesia? ¿Por qué tú viniste a la iglesia hoy? Bueno, nosotros venimos a la iglesia cada domingo porque Jesús nos ha convocado. Jesús nos ha convocado. Y porque creemos que Él está presente en medio nuestro, obrando y enseñando por medio de su palabra predicada. Y yo te pregunto, ¿tú crees eso? O sea, más allá del hombre común y corriente, totalmente ordinario, que se para en este púlpito cada domingo a predicar la palabra de Dios, ¿tú crees, mi amado hermano, que cada domingo cuando tú llegas a este lugar, Jesús viene en su espíritu desde el cielo, está presente en medio nuestro, obrando entre la iglesia por medio de su palabra? Jesús está vivo, Jesús está presente, Jesús está obrando y enseñando por medio de su palabra a través de su espíritu. Y otra vez yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿tú vienes a la iglesia cada domingo con esa expectativa? Tú vienes cada domingo con esa expectativa. Porque si realmente creemos que Jesús está vivo, si realmente creemos que Jesús está activo hoy en su iglesia, eso debe cambiar radicalmente la manera en que tú y yo venimos a adorar aquí. O la manera como nos edificamos unos a otros en otros contextos. De hecho, los mismos apóstoles necesitaban esa perspectiva antes de salir a cumplir la gran comisión. Noten lo que dice Lucas en el versículo 3. Y de paso, debo decirles que en esta serie no se frustren porque nosotros vamos a estar viendo grandes secciones de Hechos cada domingo. Así que no podemos detenernos en cada detalle. Hoy vamos a ver el capítulo 1 completo, el próximo domingo vamos a ver el capítulo 2 completo, son 47 versículos. Pero vean lo que dice Lucas en el versículo 3. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días. 40 días. Lucas nos está diciendo aquí que los discípulos no tuvieron una alucinación colectiva. Los discípulos no vieron un fantasma. Ellos vieron a Cristo, hablaron y de hecho comieron con Él. Dice en Lucas capítulo 24, versículo 43. Ellos escucharon a Jesús hablarles, enseñarles. Ellos vieron sus manos, sus pies traspasados en la cruz. Era el mismo Cristo que ellos habían visto morir, ahora estaba vivo delante de ellos. Y Lucas dice, con muchas pruebas convincentes. Esa certeza, mis hermanos, era esencial, porque nadie entrega su vida para servirle a un Cristo muerto. Ahora, Jesús no solamente se les apareció, y dice Lucas, con pruebas irrefutables, sino que Lucas nos dice también que les dio un curso intensivo del reino de Dios. Vean otra vez el versículo 3. Dice, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Todos nosotros sabemos que durante su ministerio terrenal, los discípulos habían dado muestras de ser bastante lentos para entender algunas de las cosas que Jesús les enseñó acerca de su obra, algunas de las cosas que Jesús les enseñó acerca del reino. Pero ahora que Jesús ha resucitado, ellos están en una mejor posición para comprender sus enseñanzas.
Y aunque no tenemos un relato detallado de lo que Jesús les enseñó durante esos 40 días, nos habría encantado saber qué fue lo que Jesús les enseñó acerca del reino de Dios. Bueno, en Lucas capítulo 24 nosotros tenemos una idea bastante clara del contenido del curso. Y básicamente Jesús les mostró en esos 40 días cómo se cumplieron en él todas las promesas mesiánicas que fueron profetizadas en el Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, y vamos a leer los versículos 44 al 49. Y de paso, hermanos, esto es clave para que nosotros podamos entender el Antiguo Testamento. Jesús es el centro de las Escrituras. Jesús es el centro del Antiguo Testamento. Jesús engloba todas las esperanzas mesiánicas, todas las esperanzas de salvación que Dios reveló desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice Lucas 24, 44, y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. En otras palabras, Cristo es la llave que abre el entendimiento para que nosotros podamos entender correctamente el Antiguo Testamento. Versículo 46. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Y ahora escuchen: y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ellos necesitaban entender dos cosas esenciales antes de salir a cumplir la gran comisión. La primera es que todas las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. La segunda es que la predicación del Evangelio a todas las naciones siempre fue el plan original de Dios. ¿Notaron que Cristo dice: era necesario que el Cristo padeciera, era necesario que se predicara el Evangelio a todas las naciones? Mis hermanos, cuando Dios llamó a Abraham para formar el pueblo de Israel, ¿cuál fue la promesa? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. El plan de Dios desde el principio fue alcanzar al mundo entero, no solamente a la nación de Israel. Y como veremos en un momento, eso era fundamental, porque todavía después de Jesús haber resucitado, los discípulos tenían una visión muy localista del reino de Dios. Así que antes de salir a predicar, ellos necesitaban instrucción, y Jesús se las dio durante 40 días. Pero también necesitaban esperar. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado: la espera necesaria para cumplir la misión. Ya vimos la continuación de la misión. Jesús sigue haciendo desde el cielo lo mismo que comenzó a hacer y enseñar cuando estaba en la tierra. La continuación de la misión. Veamos ahora la espera necesaria para la misión. Hechos capítulo 1, versículos 4 al 5. Y reuniéndoles les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Mis hermanos, yo necesito que ustedes vengan a la iglesia cada domingo a partir de ahora con su imaginación encendida, con su capacidad imaginativa encendida. Vamos a ponernos por un momento
en el lugar de los apóstoles. Ellos han visto a Cristo levantarse de los muertos. Ellos saben que han sido comisionados a predicar el mensaje más trascendental de la historia. Un mensaje de vida o de muerte. Ahora, imaginen la emoción, imaginen el entusiasmo. De hecho, Lucas concluye su evangelio diciendo que después de ver a Cristo ascender a los cielos, los discípulos le adoraron y volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Ellos están llenos de gozo, ellos están llenos de un santo entusiasmo, pero en vez de enviarlos de inmediato a predicar, Jesús les ordena que se queden en Jerusalén, que no salgan para ningún lado. No les dice que diseñen una estrategia evangelística, no les dice que comiencen ningún movimiento, les dice que esperen. ¿Por qué? Bueno, porque la misión que Jesús les ha encomendado no puede llevarse a cabo en fuerzas humanas. La tentación de los discípulos pudo haber sido lanzarse de inmediato a la tarea. Después de todo, ellos tenían un mensaje urgente, un mensaje poderoso que compartir, pero Jesús, y hermanos, esto es muy importante para ti y para mí aquí hoy, Jesús les hace ver que el entusiasmo no es suficiente. Jesús les hace ver que la preparación doctrinal no es suficiente. Jesús tuvo 40 días dándoles un curso intensivo del reino de Dios y les está diciendo todavía no es suficiente. Jesús les está diciendo que la pasión por la verdad no es suficiente. Mis hermanos, para cumplir la misión de Dios se necesita el poder de Dios. Y ese poder no proviene de la sabiduría humana, ese poder proviene del Espíritu Santo. Versículo 5, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. La palabra bautismo significa lavar, pero también significa sumergir. Así que Jesús les está diciendo, antes de salir a predicar, ustedes necesitan sumergirse, ser sumergidos en el poder del Espíritu Santo. Esta espera no era una pausa innecesaria, era un recordatorio fundamental de que la obra de Dios solo puede hacerse en el poder de Dios. Si los discípulos hubieran intentado predicar, si hubieran intentado establecer la iglesia sin el Espíritu Santo, habrían fracasado. Y de nuevo, hermanos, esta es una lección que todos nosotros necesitamos recordar. No podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que nos da coraje y la sabiduría para proclamar un mensaje que el mundo rechaza, para proclamar un mensaje que muchas veces nos meterá en problemas. Es el Espíritu Santo el que convence los corazones. Es el Espíritu Santo el que le da vida a los muertos en sus delitos y pecados. Es el Espíritu Santo el que le da crecimiento espiritual a la iglesia. Es el Espíritu Santo. No es nuestra elocuencia lo que convence los corazones, es el Espíritu. No es nuestra sabiduría lo que edifica la iglesia, es el Espíritu. No es nuestro esfuerzo lo que produce frutos, es el Espíritu. Necesitamos depender del Espíritu en todo lo que hacemos, como creyentes individuales y como iglesia. ¿Y sabes cómo se manifiesta esa dependencia? Más que nada en nuestra vida de oración. No deja de ser interesante que en el libro de los Hechos se menciona la oración 31 veces.
se hace referencia a la oración en el libro de los Hechos, en 20 de los 28 capítulos del libro, Lucas nos está diciendo la oración es trascendental, la oración es importantísima. No podemos hacer la obra de Dios sin una dependencia consciente de Él en oración. Pensando en esto, hermanos, nosotros debemos dar muchas gracias al Señor, porque hay hermanos en nuestra iglesia que oran continuamente por los ministerios distintos que hay aquí en IBCJ. Hermanos que oran por sus pastores. Yo les creo cuando ustedes se acercan a nosotros y nos dicen: pastores, nosotros oramos por ustedes continuamente. Por favor, no dejen de orar. Por favor, les rogamos, nunca lleguen a confiar tanto en sus pastores que dejen de orar. Pero ¿saben qué? Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, nosotros necesitamos seguir creciendo en nuestra conciencia de la urgente necesidad de depender en oración del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos seguir creciendo en nuestra vida individual de oración. Necesitamos que este lugar se llene de creyentes cada miércoles cuando nos acercamos a Dios corporativamente para rogar por esta iglesia. Necesitamos al Espíritu Santo. No recuerdo quién era que decía que, dice: yo temo que si a la iglesia le quitaran al Espíritu Santo de un día para otro, no se daría cuenta. Necesitamos al Espíritu Santo. Ninguna rama particular del cristianismo secuestró al Espíritu Santo. La iglesia de Cristo necesita al Espíritu Santo. La iglesia de Cristo necesita orar. La iglesia de Cristo, Iglesia Bíblica IBCJ, necesitamos venir este 25, sábado 25 de enero, a presentarnos delante del Señor en ayuno y oración. Necesitamos el poder de Dios para hacer la obra de Dios. No hay capacidad humana que sea suficiente para eso. Ahora, esta enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios levantó una inquietud en los discípulos, lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado. Ya vimos la continuación de la misión, la espera necesaria para la misión. Veamos ahora en tercer lugar una expectativa corregida para poder definir la misión. Una expectativa corregida para definir la misión. Versículo 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? En otras palabras, ¿es este el momento en que todas las promesas del Antiguo Testamento sobre un reino glorioso y restaurado se cumplirán en su totalidad? Estos discípulos habían crecido leyendo en el Antiguo Testamento las promesas de un tiempo en que Dios establecería su reino sobre la tierra, restaurando la paz y la justicia. Ellos sabían que el paraíso perdido por causa del pecado sería recobrado. Así que, mis hermanos, la expectativa de los discípulos estaba bien fundamentada, pero era incompleta. Los discípulos están evidenciando aquí dos problemas, y de paso, increíblemente, son dos problemas que todavía permanecen al día de hoy en muchas iglesias evangélicas. ¿Cuáles son los dos problemas que ellos manifiestan? En primer lugar, una indebida curiosidad escatológica, y en segundo lugar, una visión demasiado estrecha del reino de Dios. Una indebida curiosidad escatológica y una visión demasiado estrecha del reino de Dios. Versículo 7. Y Él les dijo: hermanos, escuchen lo que dice Jesús: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas en que el Padre ha fijado con su propia autoridad. No nos corresponde saber esto.
pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Y qué pasará? Me seréis testigos en Jerusalén. Muy bien, Jerusalén. En toda Judea, perfecto. Y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, no se preocupen por el cuándo, porque a ustedes no les corresponde saber eso, mis hermanos. Esa curiosidad escatológica puede ser muy peligrosa por dos razones. En primer lugar, porque puede terminar produciendo una profunda decepción. ¿Ustedes saben cuántos creyentes a lo largo de la historia le han dicho que ya Cristo viene el día tal y que ya esta guerra o aquella otra guerra o lo que está pasando aquí es una evidencia clara de que ya llega el fin del mundo? ¿Cuántos creyentes pensaron que Napoleón era el anticristo y que ya llegaba el fin del mundo? ¿Cuántos creyentes pensaron que Hitler era el anticristo? ¿Cuántos creyentes vieron la Primera Guerra Mundial, la Gran Recesión, la Segunda Guerra Mundial? Cristo viene y todavía estamos aquí. Y muchos pueden ser decepcionados. Pero por otra parte, esa indebida curiosidad escatológica desvía nuestra atención de la misión que tenemos delante. Cristo está diciendo que no os corresponde a ustedes saber esto, porque ustedes tienen ahora otra misión. Ese tiempo solamente está determinado por el Padre. Así que los discípulos necesitaban saber, primero, que el establecimiento del reino en la tierra no vendría de manera instantánea. Eso es lo primero. Segundo, que su expansión se llevará a cabo a través del testimonio apostólico y la predicación de la iglesia, comenzando desde Jerusalén, extendiéndose hasta lo último de la tierra. Sí, Israel es parte del plan de Dios, pero el reino no es exclusivamente para Israel. A través del evangelio, Dios está llamando a hombres y mujeres de toda tribu, lengua, pueblo, nación a reconocer a Jesús como Rey. Y de paso, eso nos enseña que aquí no hay lugar para el pluralismo. Una de las cosas que más molesta al mundo secular en el día de hoy es que nosotros insistimos en la exclusividad del cristianismo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Los musulmanes, los budistas, los que creen en la filosofía de Confucio, nadie se va a salvar si no es viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que en vez de estar esperando la consumación del reino, lo que ellos debían esperar era el derramamiento del Espíritu para ser testigos eficaces del Rey Jesús, que se levantó de los muertos al tercer día y consumó la obra de redención. De paso, el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos nos provee el bosquejo de todo el libro de los Hechos. ¿Qué vemos en los Hechos? En los capítulos 2 al 7, el evangelio predicado en Jerusalén. En los versículos 8 al 11, el evangelio predicado en Judea y Samaria. En los versículos 12 hasta el 28, el evangelio expandiéndose a través de Asia, a través de Europa, hasta llegar a la capital del imperio, a Roma, que era lo último de la tierra en la mente de los hombres de aquellos días. Ahora, déjenme darles una nota aclaratoria antes de pasar a mi próximo encabezado. No es lo mismo tener una indebida curiosidad escatológica que una apropiada y santificante expectativa por la segunda venida de Cristo. No es lo mismo.
¿Qué dice el versículo 11? Varones galileos, que hacéis mirando al cielo? El mismo Jesús que habéis visto ir al cielo volverá. Esa es la gran esperanza de la iglesia. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Lo que prepara al mundo para la segunda venida de Cristo es la evangelización, no el tratar de averiguar lo que Dios no ha querido revelarnos acerca del fin del mundo. ¿Qué dijo Cristo en Mateo capítulo 24, versículo 14? El evangelio debe ser predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Vivir a la espera de la segunda venida del Señor nos mueve a compartir con otros el evangelio, no solo porque deseamos que otros se salven, hermanos. Nosotros debemos compartir el evangelio si queremos que otros se salven, obviamente, pero nosotros queremos que Cristo vuelva. ¿Y qué dice el Señor? Es necesario que este evangelio sea predicado en todas las naciones, a todas las etnias, entonces vendrá el fin. Bien, hermanos, ¿qué hemos visto hasta aquí? La continuación de la misión, la espera necesaria para la misión, una expectativa corregida para definir la misión. Veamos ahora, en cuarto lugar, el rey entronizado para poner en marcha la misión. Versículo 9. El rey entronizado para poner en marcha la misión. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado. Imagínense otra vez, imagínense la escena. Jesús está allí 40 días, ellos lo han visto resucitado, y ahora de repente, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? De paso, varones galileos, ¿por qué les llama galileos? Bueno, porque en ese tiempo llamarle Galileo a una persona en Jerusalén era algo despectivo. De hecho, noten en el capítulo 2, versículo 7, que las personas estaban asombradas cuando ellos comenzaron a hablar en lenguas, y dice: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Así que muy probablemente Lucas quiso incluir esto que los ángeles dijeron para recordarnos: son galileos, no son gente con una súper y extraordinaria preparación. Y con ellos Dios va a transformar el mundo. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Mis hermanos, los discípulos no estaban viendo simplemente a Jesús elevarse físicamente hacia el cielo. Escuchen esto, muy importante. Ellos estaban presenciando delante de sus ojos el cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Y si tú conoces el libro de Daniel, vas a recordar que Daniel tuvo una visión en el capítulo 7, donde él contemplaba a alguien semejante a un hijo de hombre. El título favorito que usaba Jesús para referirse a sí mismo en los evangelios, dice: un hijo de hombre que ascendía en las nubes del cielo y era llevado ante el anciano de días, es decir, Dios mismo, quien le confería toda autoridad sobre todas las naciones, pueblos y lenguas. Bueno, mis hermanos, lo que está sucediendo en Hechos 1 es el cumplimiento de esa profecía. Jesús no estaba simplemente dejando la tierra. Él estaba siendo exaltado en gloria. Él estaba siendo investido con toda autoridad como rey del universo. Así que lo que Daniel vio desde una perspectiva celestial, los discípulos lo estaban contemplando desde la tierra. Ese fue el día de la coronación de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ¿saben qué, hermanos? La ascensión de Cristo, de la cual se habla muy poco en las iglesias en el día de hoy, lamentablemente,
No solo fue un evento glorioso para los apóstoles ese día, sigue teniendo una profunda importancia para nosotros hoy. En primer lugar, la ascensión de Jesús confirma que Él es el Rey exaltado que ahora gobierna soberanamente desde el cielo. Y dice en Hebreos capítulo 7 que desde su trono celestial Él intercede por su pueblo, Él sostiene a su iglesia y Él dirige la historia hacia su consumación final. Así que miren, mis hermanos, no importa cuán caótico parezca el mundo, Cristo no ha perdido el control. Él reina con poder y majestad, y todo lo que sucede en la historia, óyeme bien, todo lo que sucede en la historia está subordinado a sus propósitos soberanos. Jesús es Rey. Pero en segundo lugar, la ascensión garantiza que la presencia de Jesús con su pueblo ahora no está limitada por la geografía ni el tiempo. Miren, aunque esto suene paradójico, es precisamente debido al hecho de que Jesús ascendió a los cielos que Él ahora está más cerca. Déjame repetirte eso. Es precisamente debido a que Jesús ascendió a los cielos que ahora está más cerca. Mientras Jesús estuvo en la tierra, su presencia estaba limitada a un solo lugar. ¿Ustedes se imaginan lo que sería tratar de ver a Jesús hoy? Te toca el turno 2.450.000. ¿Cómo sería eso? Pero ahora, precisamente porque Él ascendió a los cielos, precisamente porque como el Rey glorificado envió su Espíritu, Él está presente con su pueblo en todo tiempo, en todo el mundo, en todo momento. Ustedes recuerdan en Juan capítulo 16, Cristo le dice a los discípulos que se va, ellos están tristes, y Él les dice: os conviene que yo me vaya. Me enternece eso. Jesús le está diciendo: oye, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Ahora yo estoy aquí, pero me voy a enviar a mi Espíritu. Yo no voy a dejarlos huérfanos, y ustedes van a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero en tercer lugar, su ascensión asegura el cumplimiento de la promesa de que un día Jesús volverá como Rey triunfante, no ya en humillación, sino en poder y majestad. Varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo vendrá. El mismo Jesús vendrá, volverá otra vez. Cristo está vivo, reinando hoy. Nada ni nadie podrá impedir que Él lleve a cabo lo que se ha propuesto hacer. Y en el tiempo señalado por el Padre, Cristo vendrá otra vez en gloria a establecer su reino eterno en los cielos nuevos y la nueva tierra. Esperamos a ese Jesús que regrese en gloria. Pero hay una escena más en este pasaje que se encuentra al final del texto. Hemos visto ya la continuación de la misión, la espera necesaria para la misión, la expectativa corregida para definir la misión, el Rey entronizado que pone en marcha la misión. Veamos ahora en quinto lugar el equipo completado para llevar a cabo la misión. Versículo 12. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, o sea, a 1 kilómetro más o menos. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto. Por cierto, no sabemos si es el mismo aposento alto de Juan 14, pero eso no es importante.
Subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Estos versículos nos dejan ver lo que sucedió durante los 10 días que siguieron a la ascensión de Jesús. Y vemos que los discípulos básicamente hicieron lo que Jesús les mandó que hicieran. Se quedaron en Jerusalén, se entregaron de continuo a la oración, mientras esperaban el cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu. Ahora, no deja de ser interesante quiénes formaban este grupo, aparte obviamente de los apóstoles. Por un lado, Lucas menciona a un grupo de mujeres, ¿se dieron cuenta? Versículo 14, que eran parte integral de esta comunidad de gracia. Ahora, esto es significativo porque en la cultura judía del primer siglo, las mujeres tenían un estatus sumamente secundario en la vida religiosa. Pero tú y yo sabemos que en el Evangelio todos gozamos el mismo estatus espiritual delante de Dios. Por otra parte, y ese es otro detalle importante en la lista, es la mención de María, la madre de Jesús. Esta es la última vez que María aparece en el Nuevo Testamento. Y noten que se la menciona sin ninguna posición de preeminencia. Ella no es la reina del cielo, es María, la madre de Jesús. Una simple creyente más en la comunidad cristiana. Y a partir de ahí desaparece de la historia. Pero por otro lado, Lucas es un buen historiador y él menciona a los hermanos de Jesús. ¿Se dieron cuenta? Al final del versículo 14. Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, recuerden que durante el ministerio terrenal ellos no creían en Jesús. De hecho, dice en Marcos capítulo 3 versículo 21 que en una ocasión Jesús estaba en una casa enseñando y ellos fueron a llevárselo porque pensaban que estaba loco. Ellos pensaban que Jesús estaba fuera de sí. La pregunta es, y mi amigo, si tú estás aquí en esta mañana, hazte esta misma pregunta: ¿qué tendría que ocurrir para que estos hombres llegaran a creer que su hermano mayor, con el que ellos jugaron, con el que ellos crecieron, con el que compartieron vivienda, qué pasó? ¿Qué tenía que pasar para que estos hombres llegaran a creer que su hermano mayor era el Hijo de Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad? Bueno, tenía que pasar un milagro. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Jesús resucitó. Para ellos era indudable que su hermano, su medio hermano, que lo vieron morir en una cruz, se les apareció vivo y estuvo con ellos 40 días. Mi amigo, eso es innegable. La tumba de Jesús está vacía. Y lo hemos dicho muchas veces. ¿Saben por qué los ángeles removieron la piedra cuando Jesús resucitó? Oh, pastor, para que Jesús saliera. No, él no necesitaba eso. No, los ángeles removieron la piedra no para que Jesús saliera, sino para que el mundo entrara y viera que la tumba está vacía. Y ¿saben qué? Sigue vacía. Estos hombres, los hermanos de Jesús, se convirtieron al Señor. ¿Por qué? Porque vieron a Cristo resucitado. Pero este es apenas el preámbulo de Lucas, lo que Lucas quiere enseñarnos en el resto del texto. Había un asunto trascendental que debía resolverse antes de que la misión avanzara, y era la restauración del grupo apostólico. Recuerden, hermanos, que Judas había traicionado a Jesús. Así que ahora no eran 12, eran 11.
se necesitaba un reemplazo. ¿Y qué pasó? Hechos 1:15. Por aquel tiempo Pedro se puso en pie en medio de los hermanos, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí, y dijo: hermanos, tenía que cumplirse, la palabra aquí era necesario, es la misma palabra griega de Juan capítulo 3, os es necesario nacer de nuevo. Tenía que cumplirse, y escuchen cómo Pedro define la palabra de Dios: la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas. Por fin, ¿quién fue que lo predijo? ¿Fue David o fue el Espíritu Santo? Ah, no fue David. ¿Qué dice el texto? En que por boca de David el Espíritu Santo dijo. Sí, este libro lo escribieron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno y, cayendo de cabeza, se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén. Esto fue reconocido, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito: que sea hecha desierta su morada, no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. ¿Por qué esto es importante? Mis hermanos, así como el pueblo de Dios en el antiguo pacto fue fundado sobre las 12 tribus de Israel, el nuevo pueblo de Dios debía estar fundado sobre los 12 apóstoles. Pentecostés no podía llegar sin que ese fundamento estuviera completo. La iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Eso lo vemos en Apocalipsis 21. Y Pedro se vale de dos textos del Antiguo Testamento, Salmo 69:25 y Salmo 109:98, para mostrar, 109:8, para mostrar que la traición de Judas no había sido un accidente y que Judas debía ser reemplazado. Y hermanos, estos dos textos nos muestran algo sorprendente. Por un lado, Pedro nos dice que lo que hizo Judas estaba dentro del plan soberano de Dios. No hay duda de eso. Tenía que cumplirse lo que Dios predijo que iba a suceder. Esto estaba decretado en el plan soberano de Dios. Pero al mismo tiempo, Judas fue responsable de lo que hizo. ¿Se dieron cuenta en el versículo 18 que Pedro dice que lo que Judas hizo fue una infamia? Una deplorable, despreciable traición. Mis hermanos, Judas no era un títere en las manos de Dios ni en las manos del diablo. Él actuó según su propia maldad. Judas vendió a Jesús porque eso era lo que él quería hacer, porque era un codicioso. Pero sin saberlo, él estaba cumpliendo lo que Dios ya había determinado en su propósito eterno. Mis hermanos, nunca tratemos de suavizar esta tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana para hacerla más fácil de entender. La Biblia dice que Dios gobierna sobre todas las cosas. La Biblia dice que el poder de Dios es absoluto. La Biblia dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su santa y perfecta voluntad. Y aún así, la Biblia dice que el ser humano es completamente responsable de sus decisiones. Las dos cosas. Y no solo la traición de Judas fue decretada, dice Pedro, sino también el hecho de que otro debía tomar su lugar para completar
el número de los 12. Eso era necesario antes de que llegara Pentecostés. Versículo 21. Por tanto, es necesario, de paso, esa es la misma palabra del versículo 15. Tenía que cumplirse. 16, perdón. Es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Y habían dos en el aposento alto que cumplían esos requisitos. Y habiendo orado, presentaron a dos: a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orado dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, de cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. El sustituto de Judas debía ser un testigo presencial del ministerio terrenal de Jesús hasta la ascensión. Y entre los 120 habían dos que llenaban esos requisitos. De paso, hoy parece que hay un montón. Hay un montón de apóstoles por ahí. Yo no sé cómo, porque aquí dice claramente que para ser apóstol tú tienes que tener dos requisitos. Tienes que haber estado allí, tienes que haber visto a Jesús resucitado. Y que yo sepa, como dice la Biblia, al último que Jesús se le apareció fue a Pablo. Pero bueno, apóstoles aparte, el punto es que ellos echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Ese era un procedimiento bastante común en el Antiguo Testamento cuando había que tomar una decisión en la que no había una revelación clara. Ustedes recuerdan Proverbios 16:33: la suerte se echa en el regazo, mas la decisión es del Señor. Ahora pregunta, ¿ese es un procedimiento legítimo para nosotros hoy? Deja ver con quién me voy a casar. Si sale el 2, Juana. Mira, es muy probable que fracasas en tu matrimonio si te casas de esa manera. ¿Ese es un procedimiento legítimo para nosotros hoy? Por supuesto que no. Hermanos, esto ocurrió antes del derramamiento del Espíritu Santo y en el Nuevo Testamento no aparece nunca más. Eso ocurrió antes de Pentecostés. Pero lo más importante es que la revelación de Dios no estaba completa, no se había escrito el Nuevo Testamento. Hoy tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros y ese Espíritu Santo, según Romanos, guía a la iglesia por medio de su palabra, la palabra que Él inspiró. Así que no eches suertes. Llévate de la Biblia, aplica los principios bíblicos y pídele a Dios que te dé sabiduría. Así que Matías fue escogido para completar el grupo original de testigos oculares y establecer el fundamento del nuevo pueblo de Dios antes de Pentecostés. Y así aseguraban la continuidad de la obra de Dios desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto. Pero como yo conozco a los miembros de IBCJ, ya me imagino que algunos están pensando: ¿y qué de Pablo? Bueno, Pablo no fue simplemente un reemplazo adicional en el grupo de los apóstoles. Pablo fue un apóstol escogido directamente por el Cristo resucitado para una misión específica: llevar el evangelio a los gentiles. Y nosotros sabemos por el libro de los Hechos y por Gálatas que los apóstoles originales reconocieron a Pablo como un apóstol especial. Así que mientras Matías fue escogido para completar el grupo original de los 12, Pablo fue llamado soberanamente como apóstol de los gentiles, asegurando la expansión del evangelio más allá de Israel y estableciendo la iglesia entre todas las naciones. Cuando yo tenía 9 años, nos mudamos a la capital, a vivir a la capital desde San Juan de la Maguana. Y durante varios meses estuvimos viviendo con nuestros abuelos mientras se construía nuestra casa aquí en la capital, lo más lejos
que teníamos en ese momento en la mente es que en esa casa, 9 años después, iban a hacer esta iglesia. Pero yo recuerdo lo frustrado que me sentía cada vez que íbamos a ver la construcción, especialmente cuando se estaba echando la zapata. Yo quería ver paredes, puertas, ventanas, pero en vez de eso, lo único que había era un solar lleno de zanjas, cemento, varillas. En mi mente infantil, recuerden, yo tenía 9 años, el asunto iba lento. Yo estaba loco por mudarme. En ese momento yo no tenía la menor idea de la enorme importancia que tienen los cimientos para construir algo sólido y algo estable. Bueno, eso es precisamente lo que vamos a encontrar en el capítulo 1 de Hechos. Es muy fácil leer este capítulo y pasar por alto su enorme importancia estratégica, porque lo que Lucas narra en Hechos 1 parece insignificante si lo comparamos con los grandes acontecimientos que veremos en el resto del libro: el derramamiento del Espíritu en Pentecostés, la poderosa predicación de Pedro en ese mismo capítulo 2 de Hechos, la extraordinaria conversión de Pablo, todos los eventos que se conjugaron para el avance del evangelio desde Jerusalén hasta la capital del imperio. Sin embargo, mis hermanos, yo quiero mostrarles en el día de hoy que si no entendemos la importancia de los eventos fundacionales de Hechos 1, no vamos a poder comprender cómo fue que la iglesia pudo avanzar en la misión global que el Señor les había encomendado. Hechos 1 nos muestra que la obra de Dios no es improvisada. Él tiene un plan soberano, un plan que se ejecuta con toda precisión en el tiempo determinado en su sola voluntad. Y así como los cimientos invisibles sostienen una casa, los eventos que Lucas registra en este capítulo son la base sobre la que se edifica la misión de la iglesia. Y no olviden, hermanos, que esta es una misión en la que nosotros estamos envueltos hoy. Así que Hechos 1 es nuestra historia. Si alguien nos preguntara cuál es la historia de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, tenemos que decirle: ¿quieres la historia larga o la corta? Porque la larga es que esta iglesia comenzó hace más de 2000 años, en Hechos capítulo 1. Podemos dividir este capítulo en 5 secciones, o bueno, para ser más preciso, en Hechos 2. En Hechos 1 se estaba echando el cimiento. Podemos dividir este capítulo en 5 secciones. La primera es el prólogo del libro, y que podemos titular la continuación de la misión. Así que yo les pido por favor que abran sus Biblias en Lucas 1, no en Hechos 1. En Lucas capítulo 1, porque Lucas 1 es el prólogo del Evangelio y del libro de los Hechos. Dice así Lucas, en Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. No pierdan esto de vista: los que desde el principio fueron testigos oculares. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado con toda diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Y ahora vamos a Hechos 1. Hechos capítulo 1. Ahora Lucas va a retomar
lo que dice en el prólogo de Lucas. En el primer relato que escribí, Teófilo trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Como vimos el domingo pasado, el libro de los Hechos no es un relato aislado, sino la continuación de una historia que comenzó en el Evangelio de Lucas. Ambos volúmenes fueron escritos por el mismo autor y ambos fueron dirigidos a un personaje llamado Teófilo, a quien Lucas se refiere en su Evangelio como excelentísimo, lo que indica que Teófilo o era un funcionario romano o era miembro de la clase culta de Roma. Su propósito era proporcionar un relato ordenado, confiable de los eventos relacionados con Jesús, para que Teófilo y obviamente todos los que lean su evangelio, todos los que lean el libro de los Hechos, tengan un mejor entendimiento de la verdad acerca de las cosas en las que él y todos nosotros hemos sido instruidos. De manera, mis hermanos, que el libro de los Hechos es la continuación natural de lo que Lucas narra en su evangelio. Mientras el evangelio relata lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día de su ascensión, Hechos describe lo que Jesús continúa haciendo y enseñando desde el cielo. Esa es la conexión entre estos dos libros. Aunque Jesús está ahora sentado a la diestra del Padre, su obra no ha terminado. Mis hermanos, el Jesús al que nosotros adoramos, en el que nosotros nos gloriamos, como cantábamos hace un momento, ese Jesús está vivo, ese Jesús está presente en su iglesia hoy, obrando y enseñando por medio de su palabra en el poder de su Espíritu. Jesús está vivo, Jesús está presente, Jesús está obrando en medio de su iglesia. Ahora pensemos cómo esta enseñanza debería impactar todo lo que nosotros hacemos como iglesia. Comenzando con nuestro servicio de adoración. Mis hermanos, ¿por qué vinimos hoy a la iglesia? ¿Por qué tú viniste a la iglesia hoy? Bueno, nosotros venimos a la iglesia cada domingo porque Jesús nos ha convocado. Jesús nos ha convocado. Y porque creemos que Él está presente en medio nuestro, obrando y enseñando por medio de su palabra predicada. Y yo te pregunto, ¿tú crees eso? O sea, más allá del hombre común y corriente, totalmente ordinario, que se para en este púlpito cada domingo a predicar la palabra de Dios, ¿tú crees, mi amado hermano, que cada domingo cuando tú llegas a este lugar, Jesús viene en su espíritu desde el cielo, está presente en medio nuestro, obrando entre la iglesia por medio de su palabra? Jesús está vivo, Jesús está presente, Jesús está obrando y enseñando por medio de su palabra a través de su espíritu. Y otra vez yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿tú vienes a la iglesia cada domingo con esa expectativa? Tú vienes cada domingo con esa expectativa. Porque si realmente creemos que Jesús está vivo, si realmente creemos que Jesús está activo hoy en su iglesia, eso debe cambiar radicalmente la manera en que tú y yo venimos a adorar aquí. O la manera como nos edificamos unos a otros en otros contextos. De hecho, los mismos apóstoles
necesitaban esa perspectiva antes de salir a cumplir la gran comisión. Noten lo que dice Lucas en el versículo 3. Y de paso debo decirles que en esta serie no se frustren, porque nosotros vamos a estar viendo grandes secciones de Hechos cada domingo. Así que no podemos detenernos en cada detalle. Hoy vamos a ver el capítulo 1 completo, el próximo domingo vamos a ver el capítulo 2 completo, son 47 versículos. Pero vean lo que dice Lucas en el versículo 3. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días. 40 días. Lucas nos está diciendo aquí que los discípulos no tuvieron una alucinación colectiva. Los discípulos no vieron un fantasma. Ellos vieron a Cristo, hablaron y de hecho comieron con él. Dice en Lucas capítulo 24 versículo 43. Ellos escucharon a Jesús hablarles, enseñarles. Ellos vieron sus manos, sus pies traspasados en la cruz. Era el mismo Cristo que ellos habían visto morir, ahora estaba vivo delante de ellos. Y Lucas dice, con muchas pruebas convincentes. Esa certeza, mis hermanos, era esencial, porque nadie entrega su vida para servirle a un Cristo muerto. Ahora, Jesús no solamente se les apareció, y dice Lucas, con pruebas irrefutables, sino que Lucas nos dice también que les dio un curso intensivo del reino de Dios. Vean otra vez el versículo 3. Dice, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Todos nosotros sabemos que durante su ministerio terrenal, los discípulos habían dado muestras de ser bastante lentos para entender algunas cosas, algunas de las cosas que Jesús les enseñó acerca de su obra, algunas de las cosas que Jesús les enseñó acerca del reino. Pero ahora que Jesús ha resucitado, ellos están en una mejor posición para comprender sus enseñanzas. Y aunque no tenemos un relato detallado de lo que Jesús les enseñó durante esos 40 días, nos habría encantado saber qué fue lo que Jesús les enseñó acerca del reino de Dios. Bueno, en Lucas capítulo 24 nosotros tenemos una idea bastante clara del contenido del curso. Y básicamente Jesús les mostró en esos 40 días cómo se cumplieron en él todas las promesas mesiánicas que fueron profetizadas en el Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, y vamos a leer los versículos 44 al 49. Y de paso, hermanos, esto es clave para que nosotros podamos entender el Antiguo Testamento. Jesús es el centro de las Escrituras. Jesús es el centro del Antiguo Testamento. Jesús engloba todas las esperanzas mesiánicas, todas las esperanzas de salvación que Dios reveló desde Génesis capítulo 3 versículo 15. Dice Lucas 24, 44, y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. En otras palabras, Cristo es la llave que abre el entendimiento para que nosotros podamos entender correctamente el Antiguo Testamento. Versículo
46. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Y ahora escuchen: y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ellos necesitaban entender dos cosas esenciales antes de salir a cumplir la gran comisión. La primera es que todas las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. La segunda es que la predicación del evangelio a todas las naciones siempre fue el plan original de Dios. Notaron que Cristo dice: era necesario que el Cristo padeciera, era necesario que se predicara el evangelio a todas las naciones. Mis hermanos, cuando Dios llamó a Abraham para formar el pueblo de Israel, ¿cuál fue la promesa? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. El plan de Dios desde el principio fue alcanzar al mundo entero, no solamente a la nación de Israel. Y como veremos en un momento, eso era fundamental, porque todavía después de Jesús haber resucitado, los discípulos tenían una visión muy localista del reino de Dios. Así que antes de salir a predicar, ellos necesitaban instrucción, y Jesús se las dio durante 40 días. Pero también necesitaban esperar. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado: la espera necesaria para cumplir la misión. Ya vimos la continuación de la misión. Jesús sigue haciendo desde el cielo lo mismo que comenzó a hacer y enseñar cuando estaba en la tierra. La continuación de la misión. Veamos ahora la espera necesaria para la misión. Hechos capítulo 1, versículos 4 al 5. Y reuniéndoles les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Mis hermanos, yo necesito que ustedes vengan a la iglesia cada domingo a partir de ahora con su imaginación encendida, con su capacidad imaginativa encendida. Vamos a ponernos por un momento en el lugar de los apóstoles. Ellos han visto a Cristo levantarse de los muertos. Ellos saben que han sido comisionados a predicar el mensaje más trascendental de la historia, un mensaje de vida o de muerte. Ahora, imaginen la emoción, imaginen el entusiasmo. De hecho, Lucas concluye su evangelio diciendo que después de ver a Cristo ascender a los cielos, los discípulos le adoraron y volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Ellos están llenos de gozo, ellos están llenos de un santo entusiasmo, pero en vez de enviarlos de inmediato a predicar, Jesús les ordena que se queden en Jerusalén, que no salgan para ningún lado. No les dice que diseñen una estrategia evangelística, no les dice que comiencen ningún movimiento, les dice que esperen. ¿Por qué? Bueno, porque la misión que Jesús les ha encomendado no puede llevarse a cabo en fuerzas humanas. La tentación de los discípulos pudo haber sido lanzarse de inmediato a la tarea. Después de todo, ellos tenían un mensaje urgente, un mensaje poderoso que compartir. Pero Jesús, y hermanos, esto es muy importante para ti y para mí aquí
Hoy Jesús les hace ver que el entusiasmo no es suficiente. Jesús les hace ver que la preparación doctrinal no es suficiente. Jesús tuvo 40 días dándoles un curso intensivo del reino de Dios y les está diciendo todavía no es suficiente. Jesús les está diciendo que la pasión por la verdad no es suficiente. Mis hermanos, para cumplir la misión de Dios se necesita el poder de Dios. Y ese poder no proviene de la sabiduría humana, ese poder proviene del Espíritu Santo. Versículo 5, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. La palabra bautismo significa lavar, pero también significa sumergir. Así que Jesús les está diciendo, antes de salir a predicar, ustedes necesitan sumergirse, ser sumergidos en el poder del Espíritu Santo. Esta espera no era una pausa innecesaria, era un recordatorio fundamental de que la obra de Dios solo puede hacerse en el poder de Dios. Si los discípulos hubieran intentado predicar, si hubieran intentado establecer la iglesia sin el Espíritu Santo, habrían fracasado. Y de nuevo, hermanos, esta es una lección que todos nosotros necesitamos recordar. No podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que nos da coraje y la sabiduría para proclamar un mensaje que el mundo rechaza, para proclamar un mensaje que muchas veces nos meterá en problemas. Es el Espíritu Santo el que convence los corazones. Es el Espíritu Santo el que le da vida a los muertos en sus delitos y pecados. Es el Espíritu Santo el que le da crecimiento espiritual a la iglesia. Es el Espíritu Santo. No es nuestra elocuencia lo que convence los corazones, es el Espíritu. No es nuestra sabiduría lo que edifica a la iglesia, es el Espíritu. No es nuestro esfuerzo lo que produce frutos, es el Espíritu. Necesitamos depender del Espíritu en todo lo que hacemos, como creyentes individuales y como iglesia. ¿Y sabes cómo se manifiesta esa dependencia? Más que nada en nuestra vida de oración. No deja de ser interesante que en el libro de los Hechos se menciona la oración 31 veces. Se hace referencia a la oración en el libro de los Hechos en 20 de los 28 capítulos del libro. Lucas nos está diciendo la oración es trascendental, la oración es importantísima. No podemos hacer la obra de Dios sin una dependencia consciente de Él en oración. Pensando en esto, hermanos, nosotros debemos dar muchas gracias al Señor, porque hay hermanos en nuestra iglesia que oran continuamente por los ministerios distintos que hay aquí en IBCJ. Hermanos que oran por sus pastores, yo les creo. Cuando ustedes se acercan a nosotros y nos dicen, pastores, nosotros oramos por ustedes continuamente, por favor, no dejen de orar. Por favor, les rogamos, nunca lleguen a confiar tanto en sus pastores que dejen de orar. Pero ¿saben qué? Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, nosotros necesitamos seguir creciendo en nuestra conciencia de la urgente necesidad de depender en oración del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos seguir creciendo en nuestra vida individual de oración. Necesitamos que este lugar se llene de creyentes cada miércoles cuando nos acercamos a Dios corporativamente para rogar por esta iglesia. Necesitamos al Espíritu Santo. No recuerdo quién era que decía dice, yo temo que si a la iglesia le quitaran al Espíritu Santo de un día para otro no se daría cuenta. Necesitamos al Espíritu Santo.
Ninguna rama particular del cristianismo secuestró al Espíritu Santo. La iglesia de Cristo necesita al Espíritu Santo. La iglesia de Cristo necesita orar. La iglesia de Cristo, iglesia bíblica, IBCJ, necesitamos venir este 25, sábado 25 de enero, a presentarnos delante del Señor en ayuno y oración. Necesitamos el poder de Dios para hacer la obra de Dios. No hay capacidad humana que sea suficiente para eso. Ahora, esta enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios levantó una inquietud en los discípulos. Lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado. Ya vimos la continuación de la misión, la espera necesaria para la misión. Veamos ahora en tercer lugar una expectativa corregida para poder definir la misión. Una expectativa corregida para definir la misión. Versículo 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? En otras palabras, ¿es este el momento en que todas las promesas del Antiguo Testamento sobre un reino glorioso y restaurado se cumplirán en su totalidad? Estos discípulos habían crecido leyendo en el Antiguo Testamento las promesas de un tiempo en que Dios establecería su reino sobre la tierra, restaurando la paz y la justicia. Ellos sabían que el paraíso perdido por causa del pecado sería recobrado. Así que, mis hermanos, la expectativa de los discípulos estaba bien fundamentada, pero era incompleta. Los discípulos están evidenciando aquí dos problemas, y de paso, increíblemente son dos problemas que todavía permanecen al día de hoy en muchas iglesias evangélicas. ¿Cuáles son los dos problemas que ellos manifiestan? En primer lugar, una indebida curiosidad escatológica, y en segundo lugar, una visión demasiado estrecha del reino de Dios. Una indebida curiosidad escatológica y una visión demasiado estrecha del reino de Dios. Versículo 7. Y Él les dijo: hermanos, escuchen lo que dice Jesús: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas en que el Padre ha fijado con su propia autoridad. No nos corresponde saber esto. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Y qué pasará? Me seréis testigos en Jerusalén. Muy bien, Jerusalén. En toda Judea, perfecto. Y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, no se preocupen por el cuándo, porque a ustedes no les corresponde saber eso. Mis hermanos, esa curiosidad escatológica puede ser muy peligrosa por dos razones. En primer lugar, porque puede terminar produciendo una profunda decepción. ¿Ustedes saben cuántos creyentes a lo largo de la historia le han dicho que ya Cristo viene el día tal y que ya esta guerra o aquella otra guerra o lo que está pasando aquí es una evidencia clara de que ya llega el fin del mundo? ¿Cuántos creyentes pensaron que Napoleón era el anticristo y que ya llegaba el fin del mundo? ¿Cuántos creyentes pensaron que Hitler era el anticristo? ¿Cuántos creyentes vieron la Primera Guerra Mundial, la Gran Recesión, la Segunda Guerra Mundial? Cristo viene, y todavía estamos aquí. Y muchos pueden ser decepcionados. Pero por otra parte, esa indebida curiosidad escatológica desvía nuestra atención de la misión que tenemos delante. Cristo está diciendo que no os corresponde a ustedes saber esto, porque ustedes tienen ahora otra misión. Ese tiempo solamente está determinado por el Padre. Así que los discípulos
necesitaban saber, primero, que el establecimiento del reino en la tierra no vendría de manera instantánea. Eso es lo primero. Segundo, que su expansión se llevará a cabo a través del testimonio apostólico y la predicación de la iglesia, comenzando desde Jerusalén, extendiéndose hasta lo último de la tierra. Sí, Israel es parte del plan de Dios, pero el reino no es exclusivamente para Israel. A través del evangelio, Dios está llamando a hombres y mujeres de toda tribu, lengua, pueblo, nación a reconocer a Jesús como Rey. Y de paso, eso nos enseña que aquí no hay lugar para el pluralismo. Una de las cosas que más molesta al mundo secular en el día de hoy es que nosotros insistimos en la exclusividad del cristianismo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Los musulmanes, los budistas, los que creen en la filosofía de Confucio, nadie se va a salvar si no es viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que en vez de estar esperando la consumación del reino, lo que ellos debían esperar era el derramamiento del Espíritu para ser testigos eficaces del Rey Jesús, que se levantó de los muertos al tercer día y consumó la obra de redención. De paso, el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos nos provee el bosquejo de todo el libro de los Hechos. ¿Qué vemos en los Hechos? En los capítulos 2 al 7, el evangelio predicado en Jerusalén. En los versículos 8 al 11, el evangelio predicado en Judea y Samaria. En los versículos 12 hasta el 28, el evangelio expandiéndose a través de Asia, a través de Europa, hasta llegar a la capital del imperio, a Roma, que era lo último de la tierra en la mente de los hombres de aquellos días. Ahora, déjenme darles una nota aclaratoria antes de pasar a mi próximo encabezado. No es lo mismo tener una indebida curiosidad escatológica. Lasciatemi scegli un mele tu, un sul cascuria traerà. Mi dissi vieni con me stasera, una sera che pari a magia, una cantina che durava musto, lugori mio, gli incidetti tutto. Gira chiagnina lenta e sorda, e giro frasso che canta ancora, che non è vino rosso come fuoco, ambivio frasso, scordavo loco, manichini, dove speranza, da sta terra tutto danza. Prega Maria che faccio milico, mi persi sotto i panni rossi, in c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, non saccio più, se era morio era tabù. Ammuzzo tutto frasso, scioglieva cori come passo. Tu c'era notte in vento, con una luna appesa senza pentimento. Una voce mi chiamava tu fondo, scendi ancora un perdi sto mondo. Da cantina il tempo si ferma, ogni goccia è storia eterna. Cutti a me lato, cutti a me cori, sti cacciato non mori. Scuro fora, ma luci dintra, a voci do, sempre mi senta. Prega Maria che faccio milico, mi persi sotto i panni
giù, si era morio, era tabù. Lassati mi scigno meletu, ogni volta, ogni giornata, a ti attorno in ta cantina, con vino speranza e una picca rovina.